Voz. Bien, y como cada martes ya está con nosotros Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola, José Francisco, muy buenas tardes. Bueno, Cristian, quería partir con ese tema, ¿verdad? Por lo que pasó en Israel. Entiendo además que tú hace poco fuiste allá. ¿Qué te pareció las reacciones políticas que hubo en torno a este atentado? Porque fueron de estilos, de formas, de fondo muy distintos, incluso dentro del propio oficialismo. Ahí se destacaban en particular las declaraciones del Partido Comunista y la del Partido Socialista, que eran bastante distintas. ¿Cómo tensiona eso al oficialismo, Cristian? Bueno, efectivamente, lo primero, creo que, y ante todo, ¿cierto?, expresar un profundo lamento por lo que está sucediendo en Medio Oriente. Hay víctimas que son muchas personas muy jóvenes, niños, mujeres, ancianos, en fin, y eso no puede naturalmente dejar indiferente a nadie. Y efectivamente yo tuve la oportunidad de visitar Israel hace tan solo 3 meses, estuve 15 días allá con un grupo de periodistas latinoamericanos y por tanto los lugares donde estos fenómenos y estas situaciones han acontecido me resultan particularmente familiares. Estuve en la Franja de Gaza y en los lugares aledaños. En fin, recorrimos todo Israel, es un país pequeño, así que las distancias la verdad que no son obstáculos para conocerlo bastante en profundidad. Ellos viven en un permanente estado de guerra, de mayor o menor intensidad. Evidentemente lo que aconteció a partir del día sábado es de máxima intensidad y de máxima preocupación, y lo que sigue ocurriendo en esa zona del mundo también. Ahora, trayendo los efectos políticos a nuestro debate interno, como tú lo dices, efectivamente, esto ha mostrado una vez más, parece majadería ya, pero ese chiste repetido, una vez más digo, las diferencias que existen en una infinidad de materias al interior de los partidos que forman parte del oficialismo. Es conocida la cercanía que tiene el mundo de la izquierda, ¿cierto?, en Chile con la causa palestina e incluso con aquellos sectores más ultras de la causa palestina. No nos olvidemos que los que actuaron en estos hechos del fin de semana, los que están actuando, es un grupo terrorista denominado Hamas, que son los que controlan ahí, ¿cierto?, la Franja de Gaza, pero que hay una infinidad de palestinos que no comulgan con los métodos que utiliza este grupo, por de pronto la propia Autoridad Nacional Palestina, que es el gobierno de esa nación, digámoslo así. No de ese Estado, porque sabemos que no hay Estado palestino. Por lo tanto, no es de extrañarse que los sectores más duros de la izquierda chilena, y también ha ocurrido en algunos otros referentes de la izquierda mundial, se relativicen estos hechos, se les resta importancia y se trate de colocar en un pie de igualdad a ambas partes en esta situación, en este caso al menos, en circunstancias que me parece que efectivamente no procede bajo ningún criterio y ninguna perspectiva. Por lo tanto, diría que a mí no me extraña ni me parece raro estas diferencias de tono, de oportunidad, de estilo que tú mismo reseñas en la introducción. Y ahí, a propósito de una especie de línea de tiempo respecto a estas declaraciones o a estas reacciones, porque primero hubo una reacción de la Cancillería con un comunicado, hubo un tuit del canciller que fue curioso porque unas 5 horas después le agrega otro tuit y
Y ahí está lo que señala el embajador de Israel como algunas declaraciones desafortunadas, porque dice, esto vale para el Estado de Israel, pero también para Hamas o para la yihad islámica. Es decir, le pone más elementos, un poco equiparando la acción del Estado de Israel con los otros grupos. Y después, frente a este conflicto que hubo entre, o más que conflicto, como contraposición tan pública de las posiciones encontradas entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, Carmen Hertz saca este tuit o esta declaración y el presidente se suma, sin haber dicho nada al respecto, habiendo pasado más de 2 días. ¿Cómo te parece que se dio eso? ¿Esto es pura descoordinación o aquí está de nuevo esta tensión de fondo y en particular este tema que el presidente, además todos sabemos que tiene una posición bastante determinada, al menos respecto al conflicto palestino-israelí? O si estas descoordinaciones obedecen a las distintas miradas, pero al menos el manto de la duda y de la sospecha claramente que quedan, porque yo creo que cuando un país, un Estado, un gobierno quiere ser claro en la manifestación de su punto de vista respecto de un hecho de esta significancia, primero me parece que se hace un uso incorrecto de los medios, en el sentido de que la comunicación oficial debió haber sido, ¿cierto?, la declaración que emitió la Cancillería, la que originalmente emitió la Cancillería. ¿Estamos? No me parece que sea estrictamente necesario que inmediatamente tenga que salir el presidente de la República, cualquiera que éste sea. Por tanto, si el presidente sale 24 horas después de una declaración de Cancillería clara, contundente y condenadora de los hechos, como había ocurrido, a mí, desde el punto de vista comunicacional, me parece correcto. No logro entender por qué el canciller, después de la declaración de su ministerio, que para estos efectos representaba la voz del gobierno, porque no es una opinión aislada de la Cancillería, ¿cierto? Tiene que salir a través de una red social a agregarle elementos, ¿cierto?, a lo que ya se había dicho. Me parece innecesario. Pero en todo caso, aun cuando sea innecesario, me parece también importante precisar lo siguiente, y es que el canciller Van Claveren lo que está diciendo en ese tuit, o ese, no sé cómo se llama ahora, X. Posteo en X, sí. Posteo en la red social X. No me parece a mí, al menos, que sea una negativa al derecho a la legítima defensa. Que es la interpretación del embajador, en el fondo. A la cual el embajador tiene pleno derecho, digámoslo así. Pero si uno revisa la declaración de Van Claveren, la de la red social me refiero, sí, él lo que dice es que condena por igual el atacar civiles, ¿me entiendes? Tanto en un caso como en otro. No está cuestionando el derecho a la legítima defensa de una nación agredida, digámoslo así. Lo que está poniendo en cuestión es que, fruto de cualquier reacción o acción, se pasen a llevar la vida de civiles inocentes. Eso es lo que plantea el canciller en mi interpretación. No me pareció haber visto en sus palabras el que le esté privando, en este caso, a Israel de la legítimo derecho a defenderse de un ataque de esta magnitud y de esta ferocidad. Pero me parece que antes de eso es innecesario el Twitter. Claro. Y después tampoco me parece a mí, y esto es una opinión, repito, muy individual, que el presidente de la República tenga que salir a través de sus redes sociales a transformarse en comentarista de lo que diga un diputado, un parlamentario, o lo que haya dicho la declaración de su Cancillería. Es decir, la línea la fija la declaración de Cancillería. Yo me imagino que esa declaración de Cancillería, como no puedo pensar otra cosa, fue consultada con el presidente de la República. Por lo tanto, ahí está la opinión del presidente.
Ahora, claramente, cuando ya el ministro Van Claveren, cualquiera sea la interpretación que le dé a sus palabras, se le dé a sus palabras, vuelve a hacer una precisión y después sale el presidente al día siguiente comentando las declaraciones de la diputada Carmen Hetz, por adecuadas o más adecuadas o menos que hayan sido, me parece que estamos en un baile de confusiones. La política exterior o la comunicación que hay que aplicar a la política exterior de un país tiene que ser tan cuidadosa como la diplomacia misma. Entonces, me parece que aquí lo que queda más que nada en evidencia es una desprolijidad en el uso de los instrumentos comunicacionales que parecieran muy amateur, muy básicos. Ahora, si a eso tú le agregas las discordancias que al menos sabemos que existen respecto del conflicto, ¿cierto?, en términos permanentes, no solo de este hecho de ahora o de estos hechos de ahora, claro, el enredo es mayor, superior y de mayor talante o de mayor envergadura. Pero, por el tanto, yo pondría más el acento en estas desprolijidades inexplicables en el contenido mismo, porque me parece que en el contenido en general ha habido una condena, ¿cierto?, como lo ha hecho el mundo casi entero. Ahora, esto no está terminado, esto va a seguir probablemente, y hay que ver, en el fondo, qué nuevos pronunciamientos se van emitiendo. Pero ahí, Cristian, una cosa a propósito de la declaración del canciller, es que, en mi opinión, yo interpreto que ese llamado como el uso de la fuerza contra civiles nunca es aceptable en los conflictos armados, tiene sentido cuando dos ejércitos se enfrentan, ¿verdad? Y ahí es muy clara la distinción entre civiles y militares. El problema es cuando... Y ahí se genera, en el fondo, el gran problema que se ve ahí también, es que aquí no hay dos ejércitos formales enfrentados, ¿verdad? Como jamás no tiene un enrolamiento oficial, público, no hay un uniforme, no hay una... Digo, no están en igualdad de condiciones. Es un grupo terrorista que, evidentemente, frente a un enfrentamiento, podrían tener el carácter de civiles, o también la denuncia que se ha hecho de la utilización de civiles como escudos precisamente en la misma franja de Gaza. Entonces, cuando el canciller equipara estas situaciones, en el sentido de la fuerza contra civiles nunca es aceptable, claro, dice, bueno, es que por definición Israel siempre va a tener las de perder si es que se está enfrentando con este grupo de civiles, entre comillas, que les tiran misiles, en el fondo. Sí, pero está bien, entiendo el punto, pero no lo comparto, porque finalmente las obligaciones que pesan sobre un Estado en forma, como es el Estado de Israel, por el derecho internacional, por los principios éticos de convivencia, etcétera, etcétera, no pueden equipararse a los de un movimiento terrorista. Pero no por ser atacados de la manera brutal que fueron atacados, eso puede terminar significando que un Estado, y saquemos del medio al Estado de Israel, cualquiera, tenga carta blanca para, al momento de combatir a ese movimiento terrorista que te ha atacado, te dé carta blanca para pasar sobre la vida de civiles inocentes. Uh-huh. Me parece que no es la condición de un ejército regular, o irregular, perdón, en este caso, o una milicia irregular, la que te deja a ti liberado de esas obligaciones. Del momento que tú eres un Estado en forma, tienes obligaciones que el movimiento terrorista claramente no tiene. Claro. Y, por tanto, ser Estado y ser un Estado reconocido en la comunidad internacional implica una serie de derechos, pero también una serie de obligaciones. Entonces, no nos podemos equiparar. Eso yo sé que hace muy difícil, la lucha hace muy difícil, pero es que si nos ponemos los estados al mismo nivel que los grupos terroristas, convengamos que nos estamos transformando en otro grupo terrorista. Uh-huh. Entonces vamos a terminar todos en la lucha en esos estándares. Y finalmente, ahora, la dificultad que esto tiene, me tocó verla
y allá y conocer las explicaciones, es que este grupo terrorista, en concreto Hamás, se infiltra dentro de la población civil. Claro. Entonces, muchos de los misiles y ¿cómo se llama? Cohetes y todas estas cosas que disparan a territorio israelí, no es que se hagan desde bases militares de Hamás, se hacen desde edificios públicos, pero también desde edificios o de recintos particulares o privados. Entonces, cuando las fuerzas israelíes tienen que detectar desde dónde están recibiendo el fuego, se dan cuenta que es un edificio que está ubicado en pleno barrio residencial en Gaza. Y en ese barrio residencial, evidentemente hay terroristas operando, pero también hay civiles viviendo. Ahora, esos civiles de Gaza son en general cómplices de la acción de Hamás. Bueno, habrá muchos que sí, y habrá otros que no. Claro. Esa gente en Gaza vive en condiciones es una cárcel Gaza. Es decir, viven en una condición producto del propio cerco que impone Hamás. Si Hamás tiene el control político y territorial de Gaza. Y por tanto, en eso tampoco hay que perderse. No es que vivan en una cárcel fruto del cerco israelí. Viven en una cárcel fruto del propio cerco de Hamás. Entonces la cuestión es muy compleja y tiene las dificultades que tiene, pero si hubiera que elevar un poquito la discusión, yo te volvería a repetir lo que te dije al comienzo. Me parece que como Estado en forma, tú tienes obligaciones que como movimiento terrorista claramente no tienes. Por lo tanto, es muy difícil, ¿cierto?, la lucha de un Estado versus un movimiento terrorista que además, para efectos de poder de fuego, por decir así, manifiesta y expresa y muestra una cantidad y un nivel de arsenales que nadie se lo habría imaginado. Tal cual. Oye, porque ellos en las últimas semanas, último tiempo, habían mostrado bastante precariedad de medios. Eran unos cohetes que eran rápidamente detectados por este domo, ¿cierto?, que tiene cierto Israel. No recuerdo exactamente en este minuto cómo se llama, pero tiene la cúpula de hierro, ¿no? La cúpula de hierro, eso es, la cúpula de hierro. Lo que pasa es que la cúpula de hierro, por muy buena que sea, tiene un límite. Claro. Y cuando en tan poco tiempo fueron objeto de más de 5.000 ataques, la cúpula de hierro reventó nomás y no fue capaz de detener todo lo que se le venía encima. Oye, Cristian, y pasando a otro tema, porque en el medio de este conflicto en el oficialismo también, a propósito de estas declaraciones dispares, hubo un anuncio donde al principio dijeron que desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista iban a tener lista única para las elecciones municipales. Inmediatamente la Democracia Cristiana se desmarcó y dijo que eso lo iban a definir el 2024 con la nueva directiva, pero habla de que ya se están poniendo ciertas cartas sobre la mesa que habla de un ánimo que no solamente era un acuerdo de gobernabilidad, sino que es una cuestión distinta, algo que incluso no se logró para la elección de consejeros constitucionales. ¿Cómo lo ves tú, esa situación, a propósito de lo que comentamos, y hemos comentado hartas veces también, lo de las almas del oficialismo, como este anuncio que se da tan pronto también para la elección municipal? Mira, yo creo que esto tiene por explicación lo que acabas de decir tú en la pregunta, es decir, la elección de consejeros de mayo pasado, en que fueron divididos en distintas nóminas o listas, y eso trajo como consecuencia el resultado que vimos. Es decir, más allá de la fortaleza, no estoy desmereciendo, la fortaleza electoral de republicanos y un resultado bastante bueno en términos relativos de Chile Vamos, inferior a republicano, pero bueno, al fin y al cabo, pero eso generó no una alerta, es una alarma en el mundo oficialista, y se dan cuenta que la fortaleza que tienen es, presentarse unidos a las próximas contiendas electorales. Yo tiendo a pensar que algo de eso vamos a ver en pactos en la propia elección parlamentaria que va a haber el año 25.
Así que la explicación creo que está ahí. La explicación está efectivamente en eso. Juntos tienen una fuerza que no la tienen evidentemente por separado. Y hay que interpretarlo... Segundo, me parece que los dichos de la democracia cristiana, que suene muy duro decirlo, pero son como un poquito irrelevantes en el sentido de que el único perjudicado con no ir en esa lista es la propia democracia cristiana, que si no va protegida y acompañada de estos otros partidos, yo te aseguro que desaparece en la próxima elección. Es decir, imagínate una lista o dos listas de la derecha, no sé cómo se irá a producir, ¿no? Después van a haber, imagínate, una lista de todo el oficialismo y una lista de la democracia cristiana al medio, es decir, no sacan un concejal. Por lo tanto, para la democracia cristiana es una razón de supervivencia. Para el resto de los partidos hoy día oficialistas, que comillas invitan a la democracia cristiana, tiene un efecto más bien simbólico, es decir, quieren mostrar un arco amplio que va desde la DC al PC. Y eso tiene un cierto valor político, pero en términos de escaños de municipios, digamos así, de comuna, yo creo que no es muy relevante. Esto más bien ayuda a la DC. Así que la DC, a través de su Junta Nacional y de estas cosas que tiene, tendrá que llegar solita a esa conclusión. Tiene que tener dignidad, esto yo entiendo, dignidad democrática, y ellos tendrán que tomar el acuerdo, ¿cierto?, en alguna de estas reuniones próximamente, pero no tienen otra alternativa. No tienen otra alternativa. Es decir, me parece que es ilusorio plantear un escenario distinto. Oye, Cristian, y a propósito de esto, ¿qué interpretación hay que hacer del momento en que se anuncia? Porque, digo, antes de las elecciones municipales hay un hecho importante que es el plebiscito del 17 de diciembre. Esto descartaría, sé que lo comentamos la vez pasada, pero ¿te parece que descartan la posibilidad de una división en el oficialismo a propósito del plebiscito? Yo creo que va generando efectivamente una dificultad mayor para esas posibles diferencias o divisiones, porque va generando una suerte de cofradía común. Tú tienes razón, por algo se saltan con este anuncio lo que vayan a hacer o no en el plebiscito del 17 de diciembre con el nuevo texto constitucional, y ponen en la mira las elecciones municipales y de gobernadores de octubre del próximo año. Porque eso los une, esto hoy día más bien los divide, pero como al final tienen una idea, una voluntad de pactar de cara a esas nuevas elecciones, esto va generando, creo yo, una especie de sedimento entre estas colectividades que creo que finalmente les hace ser muy cuidadosos en las decisiones que puedan tomar para este proceso plebiscitario, para este plebiscito, porque evidentemente no van a fracturar esa otra unidad por algo de ahora, ¿me explico? Entonces, la impresión que uno tiene es que esto más bien ayuda a ir generando una postura común en relación en contra para este plebiscito y seguir con esa unidad hacia adelante de cara a las municipales del 24, de octubre del 24. Uh-huh. Bueno, yo sí tiendo a pensar eso, digamos, es la impresión que me dio cuando escuché el anuncio, digamos. Perfecto. Bueno, queda más claro el panorama en nuestro país después de esta conversación con Cristian Pizarro, editor del Cuerpo de Reportajes del Mercurio. Cristian, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. No sé si queda más claro o más confuso, pero por lo menos el aporte de una cierta perspectiva, digamos. Tal cual, muchísimas gracias. Yo creo que queda más claro, pero bueno, la última palabra la tienen los auditores. Gracias, Cristian. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.